entonces la presentación de hoy busca dar como una actualización en diferentes aspectos. En el aspecto de avances del estándar, para las personas que no han escuchado, pues quiero contarles hoy en qué consiste Wi-Fi 6E, en cuanto al ecosistema de equipos y en cuanto al panorama regulatorio, tanto a nivel global como a nivel regional. Mi nombre es Marta Suárez, yo soy ingeniera electrónica y desde mayo de 2019 estoy trabajando con la DSA como presidente. Para quienes no nos siguen en redes sociales, aprovecho y los invito para que nos sigan en diferentes medios, diferentes plataformas. ¿Qué es la DSA? Nosotros somos una alianza global sin ánimo de lucro y representamos a diferentes sectores de la industria, pero también tenemos asociados que son sin ánimo de lucro, algunas asociaciones, algunos centros académicos, y buscamos promover un uso eficiente del espectro. Creemos que una de las mejores maneras de hacer un uso eficiente del espectro es a través de la compartición de espectro y a través del acceso dinámico. Y el gran sentido de hacer esto, el por qué, es porque creemos que aún hay una gran brecha de conectividad y el espectro radioeléctrico no debería ser una barrera para lograr tener un ecosistema muy amplio que permita conectar a los que siguen sin poderse conectar y también que permita que esta conectividad sea asequible. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia. Me disculpo también, el material está en inglés, pero bueno, voy a ir hablando en español. Empecemos con un análisis de la tendencia global del tráfico en Internet. Esto es tomado de los análisis que hace Cisco, ellos hacen como unos pronósticos de proyección para varios años y ese reporte se llama el BNI. Y en este reporte podemos ver la proyección de tráfico desde el 2017 hasta el 2022. Nada nuevo, vemos un crecimiento constante en el tráfico. Y lo que quiero destacar de esta imagen es que aquí está un poco desagregado el tipo de redes a través de las cuales vamos a tener ese tráfico de Internet. Tenemos un porcentaje alto y que va incrementándose a nivel global en cuanto a redes móviles, el tráfico sobre redes móviles. Tenemos un porcentaje que también va creciendo en las redes fijas. En este caso, por ejemplo, en redes Wi-Fi, exclusivamente con equipos de redes Wi-Fi. Tenemos también otra parte del tráfico, que es el tráfico de las redes móviles, pero que lo vamos descargando sobre redes Wi-Fi. Esto es muy común, por ejemplo, cuando llegamos al hogar o cuando estamos en un sitio, en la oficina, en el trabajo, que muchas personas, a pesar de tener la red fija y la red móvil, pues descargan el tráfico sobre su red Wi-Fi. Y tenemos también un porcentaje del tráfico que es el que está exclusivamente en las redes fijas, en las redes cableadas, que no están usando el espectro radioeléctrico. Todo esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en este escenario, en esta realidad de crecimiento constante de tráfico, es importante que tengamos tecnologías que estén a la vanguardia y que nos puedan permitir manejar adecuadamente esta demanda. Entonces, en el caso de Wi-Fi 6, es la nueva generación del estándar Wi-Fi que generalmente hemos usado y tiene grandes beneficios. Uno es que se tienen canales de anchos de banda mayores. Entonces, como siempre hacemos la analogía del espectro como una gran autopista, aquí tenemos una autopista muy grande que además tiene carriles amplios. Entonces, eso nos permite poder realmente enviar grandes cantidades de tráfico. Los canales, ya desde el punto de vista técnico, estamos hablando de canales de 160 MHz de ancho de banda. Y aprovecho también para decir, la próxima generación que va a ser Wi-Fi 7, se está apenas trabajando, va a tener canales de hasta 320 MHz de ancho de banda. Entonces, esto repercute inmediatamente en tener velocidades mucho mayores, del orden de gigabits por segundo, y también permite tener aplicaciones que requieren muy baja latencia. Esto es aquellas que, por ejemplo, necesitan una reacción muy rápida. Son diferentes aplicaciones como, por ejemplo, video, interacción, realidad virtual, realidad aumentada, que tienen estos requerimientos. Otra de las cosas importantes de Wi-Fi como estándar es que permite gran capacidad. Entonces pueden haber más dispositivos conectados a la misma red. Ustedes me han escuchado ahorita hablar de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Entonces, una claridad, cuando decimos Wi-Fi 6E, es el uso del estándar Wi-Fi 6 en la banda de 6 GHz. Entonces, podemos tener el estándar Wi-Fi 6 operando también en la banda de 5 GHz, pero ahí el problema es que no vamos a tener suficientes canales
que puedan tener 160 MHz. Entonces, por eso es que sale toda la discusión de por qué necesitamos espectro adicional. Pues hay varias razones, pero una de las razones es que esta nueva tecnología permite carriles tan grandes y en las bandas que hay actualmente no puedo tener varios canales con esos anchos de banda. Esto, la estandarización es algo que toma mucho tiempo, que no sale de un día para otro. Este proceso empezó desde el año 2016, ya lleva 5 años desarrollándose, y los primeros chipsets empezaron el primer borrador para los chipsets empezó desde el año 2016. Ahí empezó también la decisión regulatoria sobre la posibilidad de abrir la banda de 6 GHz para Wi-Fi 6. Entonces, el primer país que adoptó una decisión regulatoria fue Estados Unidos, con una decisión de la FCC en el año pasado, fue la decisión, pero esto inició desde un proceso de análisis regulatorio oficialmente abierto en el 2018. También en el 2019 tuvimos ya los primeros anuncios de dispositivos de Wi-Fi 6. En el estándar que recibimos de la familia IEEE es el 802.11ax. Afortunadamente, la industria Wi-Fi ahora lo llama Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, entonces es mucho más sencillo, pero aquí empezamos a tener los primeros anuncios de Wi-Fi 6 en el 2019. En el 2020 a inicio se alcanzaron a tener algunas muestras de equipos ya de Wi-Fi 6 y también tuvimos lo que les mencionaba hace un momento, la decisión de la FCC. Ellos tomaron una decisión que se llama Report and Order y dejaron algunos temas que continúan en discusión en lo que se llama un FNPRM. Luego tuvimos la adaptación del estándar IEEE, incluyendo la banda de 6 GHz, entonces ahí empezamos a hablar de Wi-Fi 6E, y hemos ya en los últimos meses, después de la decisión regulatoria de la FCC, hemos tenido grandes avances. Entonces tuvimos el primer chipset que ya fue certificado por la FCC el año pasado, en diciembre. En enero de este año se realizó el CES, que es un evento, fue online, pero donde se mostraron muchos nuevos equipos y hubo pues grandes lanzamientos de diferentes routers, equipos de usuario, terminales, smartphones que ya tienen incluido Wi-Fi 6E. Y a la fecha tenemos ya de parte de la Wi-Fi Alliance, ellos son los que certifican los equipos Wi-Fi, hay 14 equipos que ya están certificados como Wi-Fi 6E y yo también revisé en el sitio de la FCC, ahí ya aparecen los equipos certificados. Entonces vi 5 equipos que ya están en la FCC, hizo como categorías para certificar los equipos, entonces también ya hay varios que han sido certificados por la FCC. Y ahora la Wi-Fi Alliance también anunció que acaban de publicar como el primer borrador de las especificaciones para el uso de esta tecnología en espacios exteriores, utilizando una base de datos que coordina el acceso y que se llama AFC. Ya más adelante les voy a contar más detalles. Entonces, este es un análisis que tomé de Intel, porque ellos pues están más de la parte de desarrollo de chipsets y de equipos, y bueno, aquí están todas las referencias que van a quedar para su consulta. Vamos a ver ahora un poco los casos de uso que se pueden tener con esta tecnología. Entonces, cuando hablamos del uso, el acceso no licenciado a la banda de 6 GHz, este acceso puede ser para redes UAS WLAN, y una de las aplicaciones que se pueden hacer dentro de ese uso no licenciado son las de Wi-Fi 6. Entonces, hay 3 casos de uso: los dispositivos de muy baja potencia, que son todos aquellos que son de muy poca cobertura, que van generalmente, son equipos que van cerca al cuerpo, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, realidad aumentada, algunos terminales de Internet de las cosas conectados, como por ejemplo relojes, o por ejemplo dentro de un vehículo, el vehículo cuando se está moviendo está conectado a la red móvil, pero dentro del vehículo yo puedo tener diferentes dispositivos que se comunican entre sí. Entonces, esos son de muy baja potencia. El segundo caso de uso son los dispositivos de baja potencia solamente que se pueden usar en ambientes indoor, es decir, en interiores, intramuros. Estos dispositivos son los que vamos a ver sobre todo con uso masivo en computadores, en routers en el hogar, en redes Wi-Fi. Pueden ser personales o corporativas. Entonces, por ejemplo, la red que puede tener un hospital, una biblioteca, serán redes de este tipo de aplicaciones solamente para ambientes en interiores. Y el tercer caso de uso es el de potencia estándar, que son los dispositivos que pueden ser conectados también en outdoors, no solamente en indoors, sino en exteriores, y que van a ser muy útiles, por ejemplo, para conectar estadios. Si ustedes ven en algunas ciudades se han puesto hotspots, entonces la gente puede llegar y conectarse en un parque público, en la región hay muchos proyectos de este tipo.
en redes rurales, entonces hay un backhaul que puede ser satelital o puede ser con otra tecnología y se crea una red comunitaria usando Wi-Fi. Entonces esos son como los 3 tipos de usos. Esto también puede ser muy importante, el caso de potencia estándar, para los proveedores de servicio Internet en zonas rurales o en zonas alejadas, porque ellos, para que sea mucho más económico, estas redes se basan en el uso de equipos no licenciados. Entonces, tenemos 3 casos de uso. Cuando hablamos de la banda de 6 GHz, nosotros nos referimos al segmento desde 5.925 MHz hasta 7.125 MHz. Son 1.200 MHz de espectro. Y la buena noticia, porque esta banda no está libre, esta banda no está desocupada y no hay que desocuparla, no hay que hacer un proceso de migración, no hay que hacer un proceso de limpieza. Wi-Fi 6 puede operar con los servicios que ya están en esa banda, puede coexistir. Entonces, las condiciones de coexistencia para los equipos de muy baja potencia y de baja potencia en interiores están dadas por las mismas especificaciones de cómo funcionan esos equipos. Y para los casos de potencia estándar, como estos sí operan en exteriores, ahí se requiere una coordinación para proteger a los enlaces fijos que están en la banda. Entonces, así son las especificaciones. Para los de muy baja potencia y baja potencia en interiores, se describe cómo pueden operar y así se controla. Y para los de potencia estándar, se utiliza un sistema o un mecanismo que proteja a los incumbentes o a los titulares de esa banda. En esta figura también pueden ver la canalización. Yo les hablaba de canales de 160 MHz. Entonces, en la figura, la parte más baja muestra los canales que hay disponibles. Si contamos, ahí vamos a ver que hay 7 canales. Es decir, en toda la banda en 1200 MHz puedo tener 7 canales con la capacidad máxima y esos 7 canales van a permitirnos poder tener una excelente conectividad en sitios altamente congestionados. Entonces, por ejemplo, en un centro comercial, en un estadio, los ejemplos que les daba hace un momento, ahí va a ser muy útil. O incluso en aplicaciones donde hay muchos usuarios conectados al tiempo, porque en la medida en que haya más espectro disponible, pues van a poder hacer uso de esos canales. En los casos en que no, pues igual el estándar también permite utilizar canales más bajos. Pues ahí está el diagrama de la canalización. Entonces, para resumir un poco, la visión nuestra y el estándar lo permite, el estándar Wi-Fi 6E funciona en toda la banda, los 1200 MHz. Se permiten 3 casos de uso diferentes, que es lo que les acabo de mencionar. Y estos casos de uso, si ustedes lo miran, van muy de la mano con lo que se va a requerir en lo que llamamos el ecosistema 5G. Entonces vamos a requerir altas velocidades, muy baja latencia, redes con alta capacidad, con muchos dispositivos conectados y con eficiencia energética. Entonces, esto viene a complementar ese ecosistema 5G. Entonces nos podemos imaginar que alguien cuando está en su hogar tiene su propia red, pues está conectado a su red LAN, que es una red de Wi-Fi 6E con muy buenas velocidades. Idealmente, digamos, la tendencia sería que todos los accesos sean con fibra al hogar. Y cuando ese mismo usuario se está desplazando, pues se conecta a la red 5G, llega a su oficina, a su trabajo, cuando volvamos a estar en un ambiente de movilidad, y vuelve y se conecta a una red Wi-Fi. Entonces hay como un complemento y una transición entre la alta capacidad y los altos requerimientos en ambientes móviles y en ambientes fijos. Y por eso es que hablamos justamente de que hay una complementariedad. De hecho, es tan así que los países líderes en el tema de adopción de 5G y de implementación de 5G también están liderando la adopción de Wi-Fi 6E. Entonces tenemos, tomé aquí simplemente el ejemplo del caso de Estados Unidos, que tiene el plan, que se llama el plan rápido para 5G, que ya, bueno, ya cambiamos de chairman, está en este momento una mujer además liderando como encargada. Pero el plan sigue siendo el mismo porque es un plan a largo plazo, donde se especificó en materia de espectro que se requiere un equilibrio de bandas. Entonces, se dice claramente, en materia de espectro para 5G necesitamos bandas altas, bandas medias, bandas bajas y bandas no licenciadas. Entonces, dentro de este análisis, este contexto es que aparece justamente la banda de 6 GHz. Y por eso fue que en Estados Unidos se decidió abrir toda la banda para uso no licenciado. Otra de las, quería compartirles como la actualización regulatoria. Voy a empezar con la región 2, que es nuestra región, la región Américas. Como ustedes pueden ver en el mapa a la derecha,
Está en naranjado los países que ya tienen una decisión regulatoria final abriendo la banda para uso no licenciado, y en verde los países que han adelantado o que tienen en curso consultas públicas sobre el uso de esta banda o sobre la modalidad de acceso. Entonces, tenemos en naranjado ya los países son Estados Unidos, fue el primero que les comenté, que abrió la banda para usos de, de baja potencia en interiores y de potencia estándar. Tenemos el caso de Chile, que fue el segundo país en la región que también abrió toda la banda, y Guatemala, que actualizó su cuadro, su tabla nacional de atribución de frecuencias, y incluyó una nota nacional en la que abre toda la banda de 1200 MHz. Entonces, esos son los tres países que por el momento han tenido decisiones. Guatemala, pues, excelente país de la región. Y tenemos también que varios países ya hicieron consultas públicas, como fue el caso de Costa Rica, que también de la región de Mesoamérica, y Honduras, los dos ya hicieron consulta pública. Tuvimos Perú, México también, Canadá, Brasil, Argentina y Colombia. De todos estos países, solamente Argentina y Perú en su consulta se refirieron a usar la parte baja de la banda, no los 1200, sino solamente 500 MHz. Y Argentina acaba de extender, ellos siguen en consulta pública, las demás cerradas. La única que en este momento continúa abierta es Argentina hasta el 17 de febrero. Ahora, en la región 1, que de la región de la OIT, estamos hablando de África, Europa y Oriente Medio, tenemos ya regulaciones finales adoptadas en el Reino Unido y en los Emiratos Árabes Unidos. En estos dos países la decisión es por la parte baja de la banda. Ya podemos hablar un poco después sobre eso. Y tenemos anuncios de regulaciones en Alemania y en Francia. En cuanto a la Unión Europea, este es un tema que se viene discutiendo también desde hace muchos años. Se han hecho varios estudios de coexistencia, se pudo demostrar que es posible coexistir con los servicios que hay en la banda, y ya pues se aprobó, hay una cosa llamada reporte A y el reporte B, esos reportes son públicos, están disponibles, y ya hay una parte final que es como el brochazo final de la decisión que se va a aprobar este año. Y también hemos tenido consultas en Arabia Saudita. Hice una consulta el año pasado, recibió comentarios, hizo un evento con la OIT en diciembre y ahora acaba de publicar una nueva consulta. Ellos están proponiendo usar toda la banda, los 1200. Y Jordania también hizo una consulta y la cerró el 6 de enero de este año y también estaba proponiendo toda la banda. Ahora, en el caso de la región 3, que es la región Asia-Pacífico, tenemos ya decisiones regulatorias en la República de Corea, donde se abrió toda la banda de 1200, y algunos procesos que están haciéndose, sea a través de pruebas o consultas, en Taiwán y en Japón. Y hemos tenido también varios talleres con diferentes países interesados. ¿Qué quiero destacar acá? Quiero destacar, les mencionaba que hay un interés en la banda. Cuando nosotros vemos el éxito, uno de los puntos fundamentales de Wi-Fi es que es armonizada. Es decir, la banda 2.4 y la banda de 5 GHz que hoy usamos para Wi-Fi se usan en todo el mundo. Eso facilita la adopción de economías de escala. Aquí lo que estamos viendo es que al menos hay muchos países que se están avanzando en este sentido, y en nuestra región, que es algo también muy importante, hay un gran interés. Hemos visto avances de parte de los reguladores para poder avanzar en este sentido, reguladores y autoridades de espectro, en algunos casos son los ministerios. Entonces, bueno, esa es como la actualización. Si tienen preguntas sobre lo que han adoptado en cada caso, pues con mucho gusto lo revisamos, porque cada uno va teniendo como pueden haber algunas diferencias entre los casos de uso que se aprueban, los niveles de potencia, los comportamientos, etcétera. Pero en general, pues lo que se muestra es que los equipos de Wi-Fi son económicos, son mucho más asequibles comparados con otras tecnologías. Nosotros también desde la DSA hemos escuchado una de las preocupaciones que tienen los gobiernos, y es, bueno, si yo abro esta banda para un uso no licenciado, no la estoy subastando. Entonces, si no hago una subasta de espectro, no voy a recibir dinero como generalmente pasa en las subastas. Entonces, ¿cómo muestro yo? O sea, ¿cómo digo yo cuál es el beneficio económico del uso de estas bandas? Entonces, aquí la respuesta es muy sencilla. No hay un ingreso a los fondos del Estado que resulte de una subasta, pero hay un gran impacto económico en la sociedad. O sea, hay un gran beneficio económico. Y esos beneficios económicos del acceso no licenciado al espectro se pueden cuantificar.
Entonces, hemos hecho diferentes estudios. Esto que estoy mostrando aquí es el estudio que se hizo para el caso de Brasil, y lo que se analiza se dice, bueno, no hay un ingreso a subasta, pero no ese es el punto, es cuáles son las fuentes de valor. Entonces empieza a analizar, ok, si la banda es no licenciada, podemos tener, por ejemplo, puntos Wi-Fi en diferentes ciudades o en diferentes municipios, en zonas apartadas, en escuelas. Eso tiene un gran impacto en la economía. Vamos a poder hacer proyectos de conectividad con tecnologías híbridas. Por ejemplo, conocemos varios proyectos en la región donde hay un backhaul satelital y luego un Wi-Fi para una comunidad. Eso tiene un gran impacto, sobre todo para aquellos usuarios que antes estaban completamente desconectados. Es una manera de tener inclusión y de que puedan tener los beneficios de la economía digital. Entonces, cada una de esas fuentes de valor se va cuantificando. Esto depende del país. Obviamente no son las mismas fuentes de valor que podemos tener en Brasil a las que podemos tener, por ejemplo, en México o en Colombia. Entonces, así se cuantifican y se calcula el impacto del uso no licenciado de la banda en el Producto Interno Bruto del país, también en las empresas de ese país, porque, por ejemplo, para una empresa, en vez de tener que mantener una red cableada, pues es mucho más eficiente poder pasar a una red Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, y de esa manera se bajan los costos, pero también se incrementa el desempeño de la red. Entonces, eso también tiene un impacto en las empresas y el impacto en la población. Y todo eso se cuantifica. En el caso de Brasil, el resultado es que el beneficio económico total a 10 años, porque eso también se puede contar a diferentes tiempos, es de 160 billones de dólares. Y también cuando uno mira el comportamiento de ese beneficio económico, desde el primer momento hay beneficios y el comportamiento es así. A medida que van pasando más años, es un crecimiento así, exponencial. Tenemos también los análisis para Colombia y para México, acabamos justamente de publicarlos, y lo que encontramos también es que hay un costo de oportunidad. Es decir, si el país dice, no, yo me espero 5 años, pues el uso del espectro en la banda va a seguir siendo el mismo, porque recuérdense, no hay que hacer migraciones, no hay que hacer cambios, pero se deja de percibir el beneficio de abrir la banda para el uso no licenciado. Entonces, ahí también hay algo importante a considerar en cuanto a tiempos. Y esto es un uso eficiente, porque seguimos con el uso que ya hay, la banda sigue operando como hoy en día está, pero además de eso, se tienen todas las ventajas de Wi-Fi. Entonces, ya para concluir, los aspectos o las razones por las cuales nosotros vemos que es tan positivo permitir el acceso no licenciado a la banda de 6 GHz. El primero es porque es un uso muy eficiente del espectro. Estamos, de nuevo, protegiendo a todos los titulares. Ellos pueden seguir operando e incluso seguir creciendo, o sea, no hay ninguna restricción, pero a la vez vamos a tener usos adicionales. Se pueden tener los 3 casos de uso: muy baja potencia en interiores y potencia estándar. Es una manera para que las autoridades y los reguladores atiendan la creciente demanda. Aquí podemos habilitar múltiples canales, una gran capacidad, y esto también va a servir incluso para ambientes muy densos. O sea, estamos hablando realmente de velocidades muy altas, de un ecosistema 5G y de un desempeño de las redes pues, muy óptimo. El equipamiento, los chipsets, el ecosistema está ya listo. Como les decía, hay 14 equipos ya certificados y las proyecciones que tenía la Wi-Fi Alliance solo para el caso de Estados Unidos era de 314 millones de equipos entrando al mercado este año. Pero ahora, como tenemos tantos países más que se han sumado, esto va a hacer que se incremente todavía más el número de equipos. Entonces, hay disponibilidad en el mercado. Muchas de las empresas que fabrican chipsets y equipos están diciendo que ya estamos listos. Si está la regulación, ya podemos empezar a comercializar los equipos. Bueno, aquí hablábamos de que hay países que pueden manufacturar equipos. Eso puede ser importante, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en algunos países de la región que tienen ensamblaje. Ahorita al final podemos hablar en las preguntas y respuestas cómo funciona esto de los equipos, si vienen ya fabricados, algunos tienen ensamble. Entonces, bueno, ahí hay un importante aspecto. Hay beneficios económicos que están cuantificados sobre cómo la economía se va a beneficiar al abrir la banda para acceso no licenciado. Se van a permitir también nuevos casos de innovación para las empresas y para los usuarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de realidad virtual o realidad aumentada, aquí es importante empezar pronto. Hay que desarrollar sistemas, hay que desarrollar software, hay que desarrollar... Esto va a abrir una cantidad de posibilidades de contenido local. Cómo poder entrenar a varias personas. Entonces podemos usar estas tecnologías. Esos contenidos van a estar en español, esos contenidos van a ser locales. Entonces es también empezar a impulsar en la región
ese tipo de aplicaciones en el muy corto plazo. Y también al abrir la banda completa, los 1200, es una planeación a largo plazo, porque vamos a estar teniendo en cuenta los requerimientos futuros del estándar de Wi-Fi 7, como les decía, con canales de 320 MHz, y también los requerimientos futuros, porque la Wi-Fi Alliance hizo también un análisis de cómo va a ser el crecimiento en la demanda de tráfico para Wi-Fi. Es una manera de promover también modelos innovadores para conectar a los no conectados, permitiendo que participen diferentes partes, gobierno, sector privado y sociedad civil. Aquí hemos visto, hay incluso documentos a nivel de la OIT donde se reconoce la importancia de Wi-Fi dentro del rol de la conectividad. Y en la región tenemos muchos proyectos exitosos que han funcionado mezclando, haciendo redes híbridas y mezclando Wi-Fi con otras tecnologías para poder llevar conectividad. Incluso hay muchos programas de gobierno que están enfocados a abrir más puntos de acceso Wi-Fi. También permite que los ISPs puedan continuar ofreciendo este servicio. En zonas rurales o en zonas suburbanas, el acceso fijo lo están ofreciendo empresas locales de cada país que basan sus redes en estos equipos por un tema de costos, entonces pueden seguir creciendo. En Brasil representan el 30% de la conectividad fija, según lo que reconoce la Anatel. Y el último punto es que los beneficios son inmediatos. Inmediatamente se abra la banda, pues puede abrirse toda la distribución de equipos y las personas ya pueden empezar a beneficiarse de esta tecnología. Entonces, bueno, con esto termino. Nuestra frase es como una nueva manera de pensar en la gestión del espectro. Así vemos que es el acceso dinámico. Y bueno, quedo atenta para responder sus preguntas y sus inquietudes. Muchísimas gracias, Marta. Excelente tu presentación, el material que nos compartes, no solamente para el desarrollo de la Agenda Digital Mesoamericana, que sin duda debe incluir este tema, pero también para los países que están en procesos como el resto del mundo, analizando este tema y cómo sacarle mejor provecho al espectro radioeléctrico. No sé si puedes ver una de las preguntas que está en el chat. Nos pregunta alguien de apellido Zamora: ¿cuál podría ser la razón que algunos países no consideran hablar la totalidad de los 1200 y solo una parte, como Argentina y Perú, entendiendo que la tecnología permite la coexistencia con sistemas existentes o incumbentes utilizando el AFC? Bueno, muy buena pregunta. Aquí me permite también hacer una claridad que no había hecho. Perdón, si me permiten compartir otra vez mi pantalla. Vamos a ver acá. Me ayudo con el material. Bueno, la razón de algunos países para considerarlo, tanto en el caso de Perú como en el caso de Argentina, bueno, no, en el caso de Perú, se hizo referencia en el documento de consulta pública. Lo que pasa es que tenemos una discusión en la agenda de la Conferencia Mundial de Radio de 2023. Entonces, yo aquí empiezo, lo primero que tenemos que reconocer es que tuvimos la conferencia de 2019 en Egipto, y en esa conferencia se identificaron 17,25 GHz de espectro para IMT. Entonces, realmente, eso aparte del 1.9 GHz que ya había. Entonces, de todo ese espectro que se ha identificado, 85% ya tiene una armonización global. Pero ¿qué pasa? Uno de los puntos, en la conferencia 2019 se estableció la agenda de la conferencia conferencia de radiocomunicaciones para 2023. Entonces, dentro de la conferencia 2023 hay un punto de agenda, que es el punto 1.2, que analiza la posible consideración, diferentes bandas para ser posiblemente identificadas para IMT, entonces para comunicaciones móviles. Dentro de esas bandas que se están analizando, ahí está la parte alta de la banda de 6 GHz, de 6.425 a 7.025. Pero, atención, ahí está el pero, eso es solo para la región 1, que, como recordaréis, era la región Europa, África y Oriente Medio. Entonces, lo que ha venido pidiendo algunos actores de la industria, los países, es que no abran toda la banda,
a los países que no son de la región 1, sino de la región 2, por ejemplo, Américas, diciéndole no abran toda la banda, sino solamente abran la parte baja. Y la parte alta, espérese a ver qué va a pasar en 2023 en la región 1, a ver si eventualmente, si es posible que la banda se use para IMT, usted decide a futuro usarla para IMT, partiendo del principio de que IMT va a poder operar coexistiendo con los servicios que ya están en esa banda. Es decir, se puede hacer una identificación protegiendo los servicios que ya están atribuidos. Entonces, y eso sin incluirle ninguna imposición adicional regulatoria o técnica a esos servicios para operar. Entonces, hay algunos reguladores dicen, bueno, pues consideremos esa opción. Nosotros desde la DSA, especialmente para la región, hemos sido muy claros. Esa banda no está en estudio en la región 2 y eso fue por decisión de las propias administraciones. Es decir, cada vez que se hace la agenda son los mismos países los que deciden qué incluir en la agenda. Y la 2 claramente decidió no incluir este tema. Las preocupaciones ahí es cómo va a ser la coexistencia y con los servicios que ya están operando ahí. Entonces tenemos servicio fijo por satélite y servicio fijo. Y por eso es que no se está estudiando en la región 2 y por eso es que algunos países, el mensaje de algunos sectores de la industria es que se esperen, que esperemos los resultados de la conferencia 2023 y que si banda sí se puede identificar para IMT, entonces consideren tal vez implementarlo en sus países. La posición nuestra es que la región no lo está estudiando, no fue interés de la región y pues esperar tiene un costo de oportunidad. Sí hay un segmento que está bajo estudio a nivel global, que es el segmento de 7025 a 7125. Esos 100 MHz sí se están estudiando a nivel global. Entonces hemos visto, por ejemplo, en algunas consultas, en una consulta de la región que dice, bueno, una opción es abrir 1100 MHz para uso no licenciado y guardar esos 100 MHz a ver cuál es el resultado de la conferencia. Pero de nuevo, ahí ya depende del análisis de cada país. Y también tenemos la decisión de, por ejemplo, países de la región 1, que están diciendo, pues nosotros sí queremos ver qué va a pasar en toda la banda, porque al final es una decisión de países. Nuestra recomendación es a los países que no están estudiando el tema y avanzar inmediatamente y abrir la banda. Y a los países de la región 1, pues ahí sí, por supuesto, ellos sí están estudiando ese tema para la conferencia y pues deben analizar y ser cautelosos para estar seguros de que tengan suficiente espectro en bandas medias para sus redes de 5G futuras. Pero también aclaramos que no es el tema de o el uno o el otro. Los dos sistemas van a ser muy importantes, van a ser parte del ecosistema 5G. Y es importante tener espectro suficiente para los dos sistemas. Gracias, Marta. Tenemos un par de preguntas más. Creo que una ya la contestaste. Dice, ¿cuál parece ser la principal preocupación regulatoria a considerar en la aplicación Wi-Fi en el ambiente outdoor, modo Standard Power? Perdón, otra vez, Alan, es que no la vi. Estaba tratando de leerla en el chat y me distraje, perdón. ¿Cuál puede ser la principal preocupación regulatoria a considerar en la aplicación de Wi-Fi 6E en ambiente outdoor? Y pone entre paréntesis modo Standard Power. Sí, ahí es importante, nosotros somos muy claros, para aplicaciones de potencia estándar en exteriores se requiere un mecanismo que proteja a los titulares de la banda. Entonces ahí en Estados Unidos lo que se propuso, lo que la FCC propuso, ellos no propusieron incluso toda la banda para Standard Power, ellos propusieron solamente 850 MHz, porque algunos países tienen segmentos que son usados para el servicio móvil, no para IMT, pero sí para aplicaciones del servicio móvil. Por ejemplo, para noticias. Entonces, cuando ustedes tienen un carro de noticias que se va desplazando y que va recibiendo, entonces algunos usan esos enlaces móviles en la banda y ahí pues es muy difícil la coexistencia. Entonces, en esos segmentos hay segmentos que simplemente se han bloqueado y se permiten 850 megas usando un mecanismo que se llama AFC. Entonces, eso debería ser implementado. Aquí, eso suena como complicadísimo, pero realmente hay varios pasos. El primero es tener la información actualizada de los enlaces fijos que hay en cada país. Revisar si los enlaces fijos están en toda la banda, porque algunos países, a pesar de que está la canalización para enlaces de microondas en la banda, algunos países usan ciertos segmentos, otros no. Y en esos segmentos donde están los enlaces fijos, cómo funciona el mecanismo es que cada vez que un router se va a conectar, le pregunta a la base de datos, le dice, estoy en tal localización, a tal altura sobre el terreno,
y la base de datos hace un análisis de cuáles enlaces fijos hay en esa zona, de los parámetros de transmisión de esa antena, y calcula y le dice, bueno, usted en esa zona puede usar el canal 3 y el canal 6. Entonces ya, el equipo sabe en cuáles canales puede operar y en cuáles no. O si definitivamente no hay espectro, le dice, lo siento mucho, usted no puede operar ahí. Pero ese dispositivo no puede operar si no tiene el visto bueno del sistema de coordinación. Entonces, eso también es importante saberlo, porque no es que entonces vayan a haber equipos operando en cualquier parte y puedan funcionar. No, los equipos van a venir con esas especificaciones. El mercado del que les hablé eran los equipos de baja potencia en interiores, porque esos son los que ya están aprobados y ya está todo listo y ya por eso se están comercializando. Los equipos de potencia estándar en Estados Unidos están a la espera de que se define y de que la FCC certifique a los que administran esas bases de datos. Entonces todavía no hay equipos de potencia estándar en el mercado, se esperan que estén este año. Y por eso es que la Wi-Fi Alliance está trabajando en las especificaciones para esos sistemas AFC. Marta, si me permites un pequeño comercial, nosotros con el CEABAT estamos organizando un curso sobre esta materia que estará disponible como a mediados de año para aquellos que tengan interés y quieran conocer parte de este detalle. Al menos para ese momento ya sepamos algo sobre la parte de outdoor que nos está mencionando Marta. Antes de pasar a la siguiente pregunta y aprovechando esta, quisiera tal vez, Marta, que nos compartieras cómo está, bueno, dos temas, particularmente en este tipo de uso de alta frecuencia, de alta potencia, cómo podría impactar eso a Centroamérica, a los países de Comtelca y Mesoamérica, en el sentido de, pues, si se toman decisiones diferentes entre los países, cómo podría afectar esto y ya independientemente de qué decisión tomen los países con respecto al uso de esta banda, ¿cuál sería el impacto a nivel de los equipos, verdad? En el sentido de que, pues, los equipos me imagino que se construirán con economías de escala y probablemente pasen fronteras sin necesariamente estar con un proceso de ingreso homologado, como lo hace normalmente este tipo de tecnología, particularmente pensando que Estados Unidos, que es desde probablemente ingresen estos equipos, podría de alguna forma interferir esto dentro de los países que no escogen toda la banda. Bueno, gracias, Alan, por esa pregunta. He tenido que estar estudiando mucho ese tema de la comercialización de equipos porque realmente no, pues a nivel de política no conocía el detalle. Y yo he estado preguntando justamente sobre cómo es esa parte de fabricación y envío de los equipos. Lo que he encontrado en mis consultas con diversos proveedores de chipsets, de equipos de cómputo, de routers, bueno, de todo el ecosistema. Primero, lo que me explican es que cada país tiene sus propias, por supuesto, su propia libertad, eso es clarísimo, pero también sus propios procedimientos de homologación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si un país decide habilitar cierto segmento de la banda, pues en base a eso tendrá que habilitar también un proceso de homologación y mirar la forma de cómo se van a permitir el ingreso de esos equipos. Entonces, ahí hay un primer control, por decirlo así. Ahora, ¿quiénes son los que proveen la mayoría de routers para conectarse a Wi-Fi? Hoy en día la gran mayoría son los mismos proveedores de Internet. Entonces, un proveedor de Internet no va a arriesgarse, porque son empresas grandes con un gran impacto en el país, a traer equipos que no sean compatibles con la regulación de su país. Entonces, los proveedores de equipos pues van a ofrecer equipos que hayan pasado el proceso de homologación en su país, por supuesto que puedan operar de acuerdo a las normas. También hemos visto de dónde vienen los equipos. Entonces yo he estado indagando y lo que me han explicado en la región es que el 100% de los equipos o vienen importados o se ensamblan, son de ensamble local. En la región, a nivel global, en toda la región de América Latina, el 80% de los equipos son importados completos y el 20% son de ensamble local. 0%, o sea, nada es traído de Europa.
Y incluso cuando vienen de la región Asia-Pacífico, se fabrican, pero de acuerdo a los estándares regionales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de los Estados Unidos, tienen equipos de Asia, tienen que ser certificados por la FCC y ahí digamos que ya pasan a un proceso de mercadeo. Entonces, ahí hay una cosa, en la región ya tenemos varios países que o ya tienen la regulación para la banda completa o están considerando la banda completa. Esos países se van a beneficiar de toda la banda porque el equipo ya va a venir a toda la banda. Lo que les digo, el 100% de los equipos son de la región. Entonces, ya van a venir con la especificación de la banda completa. Si uno abre toda la banda completa, pues tendrá que tener unas restricciones de firmware para limitar solo un segmento de la banda, pero no nos van a llegar equipos de Europa, por ejemplo. Puede pasar en algunos casos que simplemente, pues esos, al no tener la banda completa no se van a beneficiar, el equipo ya va a ir para hacer. Otra de las cosas es que hay que mirar también los adaptadores. Todos estos equipos de nuevo se mueven por región. Entonces esperar que, como si un país habilita solo 500, entonces le van a llegar los equipos europeos, esa no es la realidad. Y no solo por el equipo, sino también, por ejemplo, por el conector. Entonces, hoy en día los equipos de cómputo, pues no es el mismo conector, no es la misma frecuencia, no va a ser el caso. Entonces, lo que esperamos es producción regional. Así es la forma como se mueve el ecosistema. Ahora, también va a pasar, puede pasar un caso, Alan, y aprovecho también para hablar de ese escenario, porque también lo pregunté, ¿qué pasa si una persona sale del país y trae en su maleta un router de Estados Unidos? Entonces va a llegar y pues primero es un uso legal, entonces si llega a operarlo y en su país no está la regulación, se trata como cualquier uso ilegal del espectro. Lo mismo que puede pasar con una emisora ilegal o con cualquier otro uso indebido. Es equipos de potencia estándar, lo que mencionábamos de que vayan a salir a contaminar el espectro porque entonces van a pegar en exteriores y van a llenar la banda de interferencias, no va a pasar, porque los equipos de potencia estándar solo van a operar con un mecanismo de AFC. Si no, el equipo no opera porque así está fabricado, porque solamente se están fabricando en esa banda para funcionar con AFC. Entonces, ese escenario tampoco va a suceder. Si llegase a venir un equipo, sería de baja potencia, entonces serían interiores, y si es un uso ilegal, obviamente debería tratarse, pero no estaría el riesgo de que esté contaminando e interfiriendo todos los servicios. Lo que sí, digamos que nuestro mensaje a los países es, por favor, regulen la banda. O sea, lo ideal es que tengan una norma sobre cómo debe ser el funcionamiento, cómo deben operar los equipos y con qué características técnicas, para que así puedan homologarlos y puedan pues tener un control mayor sobre los equipos que ingresen. No sé, Alan, si me extendí, si me faltó algo. No, perfecto, Marta, muchas gracias. Tenemos un par de más, creo que 3 preguntas más. Yo creo que más. Dice, Marta dijo que la tecnología 5G aprovecha el Wi-Fi 6E. ¿Se refería al ancho de banda o al chipset de los equipos? No, lo que hablo es del ecosistema, por eso fui muy clara en la palabra ecosistema 5G. Es decir, nosotros hablamos, hay que entender que hay varias aplicaciones que son independientes de la red. Por ejemplo, las aplicaciones que yo les mencionaba de realidad virtual o realidad aumentada. En algunos casos, se habla de que 5G es realidad aumentada. Y pues sí, pero no solamente se puede tener realidad virtual y realidad aumentada con 5G, también la podemos tener con Wi-Fi 6. Y ahí es donde está la complementariedad. Es decir, si yo me imagino un usuario en su casa y digamos, o en el trabajo, digamos que una empresa decide que en vez de entrenar a todos sus empleados mandándolos a cierto sitio en campo por muchos días y teniendo que pagarles esos traslados, los va a entrenar con un entrenamiento de realidad virtual. Esas personas van a usar esas gafas, van a estar conectados a esos equipos y van a necesitar una red que sea suficientemente, con un muy buen desempeño para entregarles altas velocidades y bajas latencias. Pero esos usuarios no todo el tiempo se van a estar moviendo, van a estar en un ambiente cerrado. Entonces ahí, ese es uno de los grandes casos de uso del espectro no licenciado, porque entonces en vez de que cada equipo tenga que estar conectado a la red 5G, cada equipo se conecta a través de espectro no licenciado a un router o a un equipo que controle el acceso y ahí van a tener esas aplicaciones. Digo que es complementario de 5G porque también hay que tener muy claro, si luego ese usuario se quiere desplazar y quiere seguir teniendo un espacio de realidad aumentada, de realidad aumentada virtual en movimiento, pues ahí va a necesitar la red 5G porque es una red móvil. Entonces, es algo que es complementario. También van a haber muchos casos de uso
cuando hablamos del ecosistema de 5G, en los que se van a requerir y que se van a poder tener las ventajas de Wi-Fi 6E. Entonces, no es que sea el mismo chipset, porque estamos hablando de una estandarización diferente. En Wi-Fi hablamos de los estándares IEEE, aquí hablamos específicamente del 802.11ax, mientras que en las redes móviles hablamos de una estandarización 3GPP. Sí pueden haber casos en los que el estándar 3GPP reconoce el uso en las redes en las bandas no licenciadas. Por ejemplo, es el caso de 5G, New Radio Unlicensed, es decir, equipos no licenciados de 5G que pueden operar en la banda de 6 GB, pero eso ya está estandarizado a nivel de 3GPP. Entonces, digamos que hay hay muchos trabajos de estandarización, pero estos son dos que son diferentes y se complementan a nivel de usuario. No es que sea el mismo chipset o la misma tecnología. Y a nivel de terminales, generalmente es transparente. O sea, el nuevo Samsung Galaxy S21 viene con Wi-Fi 6E y, por supuesto, viene con capacidades para conectarse a la remoto. Tenemos otra preguntita de Carol de la ANE. Saludos a todos los compañeros de la ANE que nos están sintonizando. Dice, uno de los argumentos desde la industria IMT sobre la limitación del uso libre en toda la banda es que designar los 120 MHz no garantiza obtener un desempeño máximo por cuestiones de backhaul, despliegues de fibra y demás. ¿Qué comentarios podría dar DCA al respecto? Y aprovecho para que si pudieras hacer una diferenciación entre lo urbano y lo rural, ¿verdad? ¿Cómo podría esto apoyar también a los desarrollos rurales, perdón? Gracias, Ale. Bueno, en la DSA no hablamos, bueno, nos concentramos en temas de espectro, pero aquí aprovecho para mencionar algo que es muy importante. Todas las iniciativas de los países, ustedes como reguladores, como autoridades, para favorecer que haya un buen backhaul, son buenas. Es decir, la fibra óptica permite realmente un gran beneficio en cuanto a velocidades y en cuanto a desempeño de redes. Ahora, el caso ideal es que tengamos un muy buen tendido de fibra, que llegue a todos los municipios, que pueda llegar a diferentes puntos. Ese es el caso ideal porque ese es el backhaul ideal para todos, tanto para las redes de 5G como para las redes satelitales. Incluso hablamos también de un ecosistema de backhaul donde hay diversas soluciones satelitales que se llaman como fibra, o también diferentes tipos de enlaces que pueden ser de enlaces fijos como fibra, es decir, que ofrecen grandes velocidades. Entonces, lo primero, es importante tener un backhaul para todos. O sea, eso no es solamente un tema de que si no tengo buen backhaul, entonces no puedo sacarle beneficio a Wi-Fi. Si no tengo un buen backhaul, tampoco le puedo sacar un beneficio a 5G. Es así de simple. Necesitamos un buen backhaul para todos. Ese es el camino que se debe recorrer. Ahora, ese es el deseado y hacia allá debemos apuntar. ¿Qué es el intermedio y cuál es la realidad? La realidad es que desafortunadamente en muchas partes no tenemos ese backhaul de fibra que desearíamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toca empezar a utilizar soluciones híbridas o soluciones que permiten, que tratan de cerrar esa brecha, que tratan de extender la cobertura cada vez más. Aquí entrando un poco en la pregunta de Alan, de bueno, la diferenciación entre zonas urbanas y zonas rurales. Son casos de uso diferentes. En la parte urbana es muy importante tener un buen acceso y vemos que hay una gran penetración. Les voy a contar, si todavía tengo tiempo, sí, todavía tenemos media hora, una anécdota. Yo estoy ahorita en el campo y conozco varias personas que están en el campo, estamos no en la ciudad, yo vivía en Bogotá, y una tía se quejaba de que tenía muy mala red. No, es que es pésimo, aquí en el campo no llega señal, no sé qué, pero ella sí tenía donde ella vivía un enlace. Entonces fuimos a mirar y tenía un enlace decente, pero en la casa tenía una velocidad de 5 megabits por segundo. Yo llevé mi computador y en mi computador tenía una velocidad mucho más alta. Entonces, ¿qué pasaba? El problema de ella no era el enlace a la casa, era el router. Tenía un router muy viejo y eso también ha pasado mucho en la pandemia. Muchas personas estaban usando routers que solo funcionaban en 2.4 GHz para sus redes Wi-Fi y no tenían incluso estaban usando no Wi-Fi 5, sino incluso Wi-Fi 4. Entonces, hay una combinación de factores. Para tener un buen desempeño, sobre todo en zonas urbanas, se requiere un buen enlace al hogar, un router nuevo o de la más nueva generación, idealmente, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, y un equipo de cómputo que también pueda utilizar esas redes.
Entonces, ahí juegan los tres factores. No sé, por ejemplo, acá en Colombia estamos teniendo ahora una oferta de un operador que dice, damos Wi-Fi Ultra en su hogar. Lo que están haciendo es poniendo repetidores. Entonces, eso se podría solventar con la nueva generación de Wi-Fi, porque en vez de tener muchos repetidores, podríamos tener equipos de muy buen desempeño. Y la cobertura sí, no, pues la banda de 6 tiene una cobertura muy parecida a la banda de 5, pero a nivel de desempeño, de velocidades, sí se puede mejorar mucho con el estándar. Ahora, eso es la parte urbana. Si nos vamos a esos proyectos que ya son en zonas más apartadas, ahí lo que hablamos generalmente es de acceso fijo, inalámbrico. Entonces, ahí donde tenemos muchos ISPs que desarrollan soluciones de conectividad. ¿Cuál es el gran reto en esas regiones? Es que el costo sea sostenible, porque el despliegue es muy costoso y las personas o los usuarios generalmente tienen una capacidad de pago baja, entonces no se recupera esa inversión. Por eso es que el espectro no licenciado ahí es muy importante, porque nos puede servir para ese último enlace, para los proveedores ISPs, y luego nos puede servir también para proyectos híbridos que tienen un backhaul con otra tecnología y conectividad a Internet. Nosotros, yo les comentaba en la presentación que hicimos también un estudio económico para México y para Colombia. Si me permiten, les comparto aquí un momento el estudio. Esto lo hizo el profesor Raúl Katz, que fue el que dirigió todo este estudio y todo este proyecto, y él analizaba, por ejemplo, la idea de poder cubrir con acceso fijo inalámbrico, por ejemplo, 5G, esos puntos, y dice, económicamente, pues no es viable, porque los costos para poder llevar conectividad de banda ancha a zonas apartadas son muy altos. Entonces, básicamente decía, se requeriría un aumento de la inversión anual si quisiéramos llevar esto con tecnologías móviles de más de 170% en el caso de México para una cobertura rural. Y eso es un objetivo imposible de realizar. Entonces, cuando hablamos de la barrera de asequibilidad para cerrar la brecha digital, es muy importante poder combinar tecnologías y poder combinar tecnologías licenciadas y no licenciadas. Entonces, bueno, ahí perdón, Alan, en cada pregunta me extiendo, pero digamos que ahí el punto es que Wi-Fi es un excelente elemento para complementar y para llevar esa conectividad a un costo más bajo comparado con otras tecnologías y que puede realmente, hoy en día ya está siendo usado en muchos proyectos para ese cierre de brecha digital. Gracias, Marta. Creo que nos queda una pregunta. Para aplicaciones como IoT, ¿cómo analiza el panorama de los fabricantes orientados más hacia Wi-Fi 6 o hacia 5G? O habrá de todo. Yo creo que la respuesta es que va a haber de todo. Espero que haya de todo, porque incluso IoT ni siquiera es solo Wi-Fi 6 y 5G. Hoy en día ya tenemos muchos casos de IoT que están usando bandas no licenciadas y que no están necesariamente en la banda de 6 GB ni en las bandas que se usan para acceso no licenciado. ¿Qué es lo que va a pasar con Wi-Fi 6 y con Wi-Fi 6E? Que vamos a tener la aplicación de muy baja potencia, de dispositivos de muy baja potencia. Cuando unos pronósticos de crecimiento a años futuros en cuanto a dispositivos conectados, un gran segmento va a ser Internet de las cosas, va a ser IoT. No son los que van a jalonar la mayoría del tráfico, se van a seguir siendo los smartphones y los equipos de cómputo, pero sí vemos un incremento ahí en número de dispositivos. Nosotros creemos que debe haber de todo. Debe haber de todo porque van a haber dispositivos IoT que tienen ciertos requerimientos que van a ser en bandas licenciadas, pero hay otros dispositivos IoT que no van a tener esos mismos requerimientos y que pueden funcionar perfectamente en bandas no licenciadas a un costo más bajo. Por ejemplo, pues, me venía a la cabeza cuando hablábamos del tema antes, uno puede decir un medidor de, no sé, del consumo en la casa de electricidad. Pues, bueno, no sé, un caso de algo que no tenga que ir necesariamente ser enviado a la misma hora todos los días y que si el paquete no llega es gravísimo, sino pueden ser usos de que se tiene que mandar una vez al mes la lectura. Entonces la red puede escoger el mejor momento para mandarlo, no se requiere justamente un tráfico, una capacidad de datos muy alta. Entonces pueden haber, esto estaba dando un ejemplo, creo que me extendí ahí, pero pueden ser muchos casos de uso en los cuales el espectro no licenciado es adecuado, es más económico. Y en el caso de Wi-Fi 6,
lo que vemos son los casos, los usos de dispositivos de muy baja potencia. Yo les hablaba de las gafas de realidad aumentada. Por ejemplo, eso nos parece que es un caso clarísimo, donde vamos a poder tener espectro no licenciado, donde no se requiere tener un plan de datos para poder usar esas gafas, porque simplemente voy a usar espectro no licenciado, entonces puedo aplicar en mi empresa, en el hogar, para entretenimiento, y creemos que eso es algo que va a crecer a futuro y van a haber muchos casos, y ahí claramente Wi-Fi 6 es una excelente solución. Muchísimas gracias, Marta. Creo que no nos quedaron preguntas pendientes. Agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento. Nos están solicitando tu presentación, entonces en cuanto puedas, nos las dejas llegar. Les recuerdo que tanto la presentación como la grabación de esta sesión va a estar disponible a través del canal de YouTube del proyecto Mesoamérica. Y pues los esperamos para el conversatorio de la próxima semana, que estará a cargo de los compañeros de la GSMA.